Bidi bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Ey. Bang bang bidi bang ben bena bena boho gena men. Ey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Llevas 7 años en el diario El País, antes habías trabajado en la cadena SER. ¿Cómo es tu experiencia en ese gran periódico que es El País? Pues muy intensa. Bueno, yo siempre había querido trabajar en El País. Esto es algo que cuando me hice periodista, cuando pensé en que quería ser periodista, pues lo tenía siempre en mente, ¿no? Y siempre me acordaré, ¿no? Cuando llegué por primera vez a la redacción, que me impresionó muchísimo y siempre me ha parecido como un gran orgullo trabajar en El País. Es para mí un grandísimo periódico y la redacción a mí me parece la mejor redacción de España, ¿no? Entonces, pues es un privilegio poder trabajar con gente que es tan talentosa, que sabe tantísimo de tantas cosas y que está tan comprometida con su trabajo y con el periodismo, ¿no? Entonces, en El País aprendes cada día, ¿no? Trabajas mucho porque eso es así, aunque también se trabaja mucho en muchos sitios, ¿no? Pero en El País se trabaja mucho y luego, pues, ya digo, es un sitio muy vivo con un grupo de gente dejándose la piel y sobre todo muy, muy comprometida con su oficio, ¿no? Trabajar en la sección de política del País, ¿qué significa para ti? Pues, bueno, no quiero repetirme, pero ciertamente es Me un refiero orgullo. O sea, a que no sé si es la sección que más te gusta. Hay periodistas que quizá les gusta hablar, escribir sobre sociedad, sobre cultura, etcétera. No sé si a ti te gusta la política y seguir la actualidad. Sí, a mí me encanta la política. Yo creo que no puedes ser periodista de información política sin que no te apasione la política, ¿no? Tienes que ser bastante yonki de la información, o sea, estar siempre pendiente, ¿no? de la actualidad, querer estar siempre muy informado y luego que te entusiasme la política. A mí me entusiasma desde siempre, o sea, antes de dedicarme al periodismo. No sé, vengo de una familia politizada, en mi casa siempre se ha hablado de política, mi familia hay incluso experiencias políticas, hay militancia y hay interés, ¿no? por los debates públicos del país, ¿no? Yo creo que la información política te permite estar en el centro de las grandes decisiones de tu país, ¿no? Y poder estar en ese meollo, ¿no? A mí me parece interesantísimo. Íñigo Alfonso, en este podcast hace apenas 2 semanas, él es el director de las mañanas de Radio Nacional de España, nos dijo que para él era un sueño, con 42 años, llegar a ser el director de las mañanas de Radio Nacional de España y que estaba viviendo todo un sueño. ¿Tienes tú también esa sensación de haber cumplido tu sueño de ser periodista en el periódico El País y además de lo que te apasiona, que es la política? Sí, claro. La verdad es que uno se pone metas a lo largo de la vida, ¿no? Y a veces cuando las consigues, es una situación un poco como un poco irreal, ¿no? En el que las estás viviendo al mismo tiempo, eres consciente o no eres consciente, ¿no? En realidad de que has conseguido algunas de las metas que tú te habías marcado, ¿no? Y bueno, pues es satisfactorio, claro que sí, ¿no? Eso no quita que para que te des cuenta también de que no solo llegar, ¿no? Sino que es estar ahí, que cada día exige trabajo, exige dedicación, que tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? Y bueno, pero desde luego es algo para mí importante, claro que sí.
¿Qué es lo más bonito de ser periodista, de tu profesión? Pues, a ver, a mí me gusta mucho de ser del periodismo la función social, ¿no? El que de alguna manera yo creo que los periodistas queremos cambiar las cosas, ¿no? Queremos, queremos mejorar la vida de la gente y eso también pasa en el periodismo político, ¿no? Porque, bueno, pues como te decía, estás en el meollo de los grandes debates, de las grandes decisiones de tu país y eso puede cambiar las cosas para muchas personas, ¿no? En algunos sectores, en algunos ámbitos del periodismo a lo mejor se ve mucho más directamente, ¿no? Porque a lo mejor puedes escribir de temas sociales y, bueno, yo lo he vivido, ¿no? También al principio, que en una etapa en la que me dediqué más a temas más sociales y ahí y casi es, o sea, es muy directa la recompensa, ¿no? Porque a lo mejor un artículo que tú escribes, bueno, yo recuerdo un artículo que escribí sobre unos chavales que no recibían, bueno, que recibían una beca universitaria pero que era muy poco dinero y lo dedicaban todo a pagar las deudas y tal, y a raíz de ese artículo pues una de las cosas que me acuerdo es de que a una de las estudiantes que salía la ayudaron después de leer que su familia tenía una situación económica muy complicada, ¿no? Pues hubo un lector que se puso en contacto conmigo y a través de mí con ella y la ayudaron en los estudios y ella terminó muy bien su carrera, ¿no? Y ahora es una profesional y esto pues es una recompensa muy directa, ¿no? Pero sin que sea necesario, o sea, sin que pase todos los días este tipo de cosas, ¿no? Sí que en general tú estás viendo que lo que haces, que tu trabajo puede ayudar a mejorar la vida de algunas personas, ¿no? El periodismo radiofónico, nos decía Íñigo Alfonso que quizás está viviendo una pequeña transformación ahí al frente bueno, del horario de mañana, quizás sea el más fuerte de la radio, pues periodistas jóvenes como puede ser Íñigo Alfonso o Carlos Alsina o Ángel Barceló, la cadena SER, y conviven en competición, digámoslo así, con grandes de la radio desde hace unos cuantos años, como puede ser Carlos Herrera, ¿no? Él creía que la gente joven de la radio, en la que él se situaba, respetaba y valoraba muchísimo a los grandes de la radio y esa tradición radiofónica, pero que en su opinión quizá estaba intentando darle un toque nuevo, un aire nuevo a la radio, ¿no? Innovando en cierta medida. Hay innovación, hay un periodismo joven y que está cambiando el periodismo a nivel en la prensa escrita. Bueno, no sé si lo estamos cambiando mucho, ¿no? Pero sí creo que bueno, que es evidente que en la llegada de una nueva generación de periodistas jóvenes también trae otra mirada, ¿no? Que tiene que ver por simples cuestiones generacionales, ¿no? Con cómo ven el mundo, ven la sociedad, ven la política, ¿no? Digo por verlo más por donde yo me muevo, ¿no? En lo que yo trabajo. Y ahí, claro, que han cambiado muchas cosas, ¿no? No sé hasta qué punto se puede decir que haya una gran innovación, pero sí que hay un cambio de aires, ¿no? Yo creo que eso está claro. Al mismo tiempo ha coincidido en el caso de la política, con un cambio político, ¿no? Muy importante, o sea, la llegada de los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que también están formados por gente mucho más joven, ¿no? Que los partidos tradicionales, pues ha ido a la vez que un desembarco de una nueva generación de periodistas jóvenes haciendo información política y bueno, pues todo eso se retroalimenta y sin duda pues da nuevas visiones de la realidad, ¿no? Yo creo y me parece importante, ¿no? O sea, por supuesto reconocer el trabajo de nuestros periodistas senior, ¿no? A los que todos admiramos y tenemos además como guía, ¿no? Muchas veces, pero también el empuje de una nueva generación de periodistas que, bueno, que viene también reclamando su sitio, ¿no?
y que tiene muchas cosas también que aportar, ¿no? Ujú. Se viene hablando las últimas semanas, o solamente meses, de la pujanza, por decirlo de alguna manera, de un periodismo de trincheras. Hay quien acusa Ujú. de que una trinchera puede ser el país y otra puede ser el mundo. ¿Te sientes parte de una trinchera? Pues, De un periodismo de trincheras. mm, pues no, para nada. Discrepo totalmente, ¿no? Yo no creo que El País esté en ninguna trinchera. Yo creo que es un periódico que ha demostrado que tiene un compromiso con, bueno, con el periodismo, con la independencia, desde unos valores, claro. El País es un periódico con valores progresistas, pero eso no significa que esté en ninguna trinchera, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ver que El País ha publicado informaciones críticas con el gobierno actual, con los gobiernos anteriores, editoriales críticos también con partidos, con todos los partidos, ¿no? Eh, y no creo que para nada que se haga un periodismo de trinchera, ¿no? Ahora, en términos generales, yo sí coincido en que estamos en una cierta deriva en el periodismo en general bueno, pues de dejarnos llevar por esa polarización que está también viviendo la sociedad y la política españolas, ¿no? El periodismo no es ajeno a ese fenómeno y está también, de alguna manera, pues cayendo en esto, ¿no? Y ahí eso me parece preocupante. Me parece preocupante porque bueno, aquí podemos acabar teniendo un problema de credibilidad, ¿no? Desde luego, eh, como periodistas, como medios de comunicación, o sea, que esto afecte a cómo nos ven los ciudadanos, ¿no? Me dices que en el país no se hace periodismo de trincheras y en el mundo. Pues mira, preferiría no mojarme por respeto a muchos compañeros buenísimos profesionales que hay en el mundo. Lo que sí te diré es que no me gusta la última versión del mundo. La más reciente creo que no es su mejor versión, dejémoslo ahí. Ujú. Hay una portada, precisamente del mundo, que despertó cierta polémica, esa portada en la que, no sé si la recuerdas, Elsa, en la que aparece un hombre, bueno, fallecido por coronavirus, y la fotografía se puede ver como hay una doctora equipada con el material necesario en esta pandemia. Esa foto fue realizada en Madrid, el hombre, si no recuerdo mal, era de origen pakistaní, y salió en portada en el mundo. Y bueno, hubo muchas críticas porque era muy impactante, porque era amarillista. Otros decían bueno, que era una gran foto a nivel fotoperiodístico y que contaba la realidad de lo que estaba sucediendo en España. No sé cuál es tu opinión con respecto, ya no tanto a esa portada, sino a ese tipo de fotografía dura bueno, que cuenta lo que pasa o se aprovecha de lo que pasa para vender. No sé cuál es tu postura. Hmm. A ver, es un tema delicado y, o sea, creo que a veces hay que descender a los casos concretos, ¿no? Para discutir si en ese momento esa fotografía, por ejemplo, está aportando o no. Yo, en general, creo que el periodismo no debe edulcorar la realidad, sino que debe mostrarla tal y como es. El periodismo lo que hace es contar a la gente lo que le pasa a la gente y eso implica, por supuesto, enseñar las imágenes que reflejen en toda su crudeza la realidad. Eso lo creo firmemente y luego es verdad que entraría, ¿no? a ver cada caso concreto porque a veces influyen más cuestiones, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, que aludías, ¿no? Que publicó El Mundo, a mí me quedaba la duda, o me queda todavía hoy, bueno, pues de si esa persona que parece que era, ¿no? un inmigrante, que no se sabe si tenía familia, no estoy 100% segura de los detalles, pero creo recordar que el debate también tuvo que ver con eso, ¿no? Pues bueno, ¿no? Porque, quiero decir, un cadáver, ¿no? de una persona
pues mostrarlo con su rostro, ¿no? Por ejemplo, es algo que de alguna manera está entrando en la intimidad, ¿no? de las personas. Está claro que ya fallecidas pues no van a poder defender sus derechos, pero también está su familia, ¿no? Sus amigos, las personas que le quieren, ¿no? Y sí me parecería importante, bueno, pues que ahí hubiera un consentimiento, ¿no? Para poder publicar esa imagen, porque creo que era en un espacio privado, ¿no? Que era dentro de una casa, que no es lo mismo Sí. que claro, que unas imágenes, por ejemplo, que se publican cuando hay un atentado en la vía pública y ahí, pues, por supuesto, aparecen cadáveres de los rostros de las personas, ¿no? Yo creo que por eso es importante estudiar cada caso concreto, con cuidado, pero sí que creo que el periodismo no tiene que edulcorar la realidad. A los periodistas que atendéis la llamada de Línea Clara, os pregunto siempre por el tema de la censura en España a día de hoy, ¿no? De si existe o no existe. Por ejemplo, Javier Gallego, periodista, director de Carne Cruda, nos decía que en su opinión en España la censura tenía que ver con una dificultad de informar con la corona y con su corte, dijo literalmente. Íñigo Alfonso nos expresó que no estaba muy de acuerdo con esa afirmación y que creía que en España se podía informar de todo y que en relación a la corona, que Felipe VI, en su opinión, había hecho un esfuerzo por mejorar la comunicación y por cambiar quizá ciertos aspectos que tienen que ver con el reinado de su padre Juan Carlos. No sé cuál es tu opinión. ¿Hay censura en España? ¿Hay dificultad de informar? ¿Cómo lo ves? O sea, yo no creo que haya censura en España, ¿no? No hay censura. Hay una prensa que opera con relativa libertad y pluralidad, ¿no? Y de hecho con la corona vemos cómo se están publicando las informaciones como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero que se están publicando, o sea, es un argumento claro, ¿no? Para demostrar que no hay censura, y es que conocemos perfectamente que cuáles son los posibles negocios que se están investigando del rey emérito, ¿no? Que de hecho se han publicado en varios periódicos españoles, en El País uno de ellos, ¿no? Sobre la investigación también en Suiza, con la posible cuenta en Suiza. Se informó de todo el caso Urdangarín, que también fue muy delicado para la corona, de todo el episodio también muy delicado de la cacería en Botsuana, ¿no? Y bueno, la posterior abdicación de Juan Carlos I, ¿no? En su hijo. Yo no diría que hay censura. Sí que apuntaría que es evidente que no somos ingenuos y ahí existen las presiones y las tensiones, ¿no? En la información. En España, como cosa que sucede en todas las democracias, ¿no? Porque pues bueno, siempre va a haber poderes económicos y políticos que van a intentar que no se publiquen algunas cosas, ¿no? Sobre todo que les afectan, ¿no? Pero yo creo que si echamos la vista atrás podemos ver cómo en España se han publicado, y de hecho el periodismo ha estado en avanzadilla, ¿no? de destapar casos muy importantes que han afectado a los gobiernos, casos de corrupción. Estoy pensando en el caso Gürtel, ¿no? Que luego le costó el gobierno a Mariano Rajoy, ¿no? Los papeles de Bárcenas, que los publica El País, los SMS de Rajoy a Bárcenas, que los publica El Mundo. En España hemos visto publicar los papeles de Wikileaks. No sé, se han hecho muchas investigaciones periodísticas que han destapado corrupción en el poder, ¿no? Y incluso en la corona, que hubo una sentencia judicial, ¿no? con el yerno del rey, y que ahora está investigando al rey emérito, ¿no? Entonces, pues el periodismo en España funciona, el periodismo opera y está desvelando muchas cosas, ¿no? Claro que podría ser mejor, claro,
Y creo que hay que seguir luchando por preservar la independencia de los medios y de los periodistas. Esto tiene que ver mucho con el modelo de negocio también, ¿no? Que ahora estamos viendo además un momento especial porque está justo cambiándose de alguna manera el modelo de negocio, ¿no? Con los modelos de suscripción. Pero desde luego no creo que exista censura en España. En relación a este tema de la dificultad para informar o no, has expresado tu opinión. En concreto, en tu caso personal, ¿te sientes libre ejerciendo tu profesión? Sí. Yo escribo en función de criterios periodísticos. O sea, discuto con mis jefes los enfoques, pero siempre en términos de periodísticos, ¿no? De cuál es la mejor noticia, de por dónde sacamos un mejor enfoque, ¿no? O no. Pero siento que no soy libre ejerciendo el periodismo, ¿no? Para nada. Pues vamos terminando la entrevista, Elsa. Las últimas preguntas tienen que ver con el futuro. La primera tiene que ver con el futuro de la prensa escrita. ¿Te preocupa? ¿Hay futuro para la prensa en papel o si no hay pasos adelante en la digitalización y quizá en ese modelo de suscripción por el que ha apostado el país, tiene un futuro difícil? ¿Cómo lo ves, Elsa? Pues, a ver, la prensa escrita es en papel y en digital, como sabes, ¿no? Sí. Entonces, pues si el modelo de prensa en papel, que por cierto lo llevan dando por muerto ya por lo menos una década o más de una década, y ahí sigue, ¿no? Si en todo caso ese modelo fallara, ¿no? Yo creo que la prensa escrita digital se está consolidando, ¿no? Y de hecho, bueno, pues este cambio de modelo de suscripción que está haciendo el país y la mayoría de los periódicos escritos, desde luego en el caso del país tiene muy buenas cifras, ¿no? Para ser el primer mes se han inscrito ya 50.000 personas. Es una cifra muy importante, ¿no? Y yo creo que esto puede consolidarse a medio plazo sin ninguna duda, ¿no? Hace falta, por supuesto, que sigamos ofreciendo a la gente un producto especialmente bueno, ¿no? Porque ahora les estamos pidiendo un pago directo, ¿no? Porque que antes se subvencionaba, eso se pagaba, ¿no? Porque hay que pagar el trabajo de los periodistas. Se pagaba con la publicidad, ¿no? De forma más indirecta para los lectores y ahora es un pago directo. Esto requiere un esfuerzo en calidad y en lo que les ofreces, pero sí creo que este modelo tiene futuro, ¿no? Yo creo que en España hay elementos también que indican que el periodismo está más vivo que nunca. Primero porque ahora estamos en un momento de mucha incertidumbre, mucho desconcierto y de muchas preguntas, y cuando la ciudadanía tiene muchas preguntas, busca en el periodismo las respuestas, ¿no? Y eso lo hace más necesario que nunca. Yo recuerdo al principio cuando yo llegué a la profesión, que existían dudas sobre si el periodismo iba a desaparecer porque aparecía aquello del periodismo ciudadano y las redes sociales y parecía que cualquiera iba a contar una información por Twitter o por Facebook o lo que sea, ¿no? Y eso iba a terminar con el periodismo tal y como lo conocemos. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad, ¿no? Y los periódicos tienen un papel muy importante. La gente ha consumido más información que nunca durante la pandemia. Hemos tenido, en el caso del país, las cifras más altas de consumo de información de las que teníamos registro, ¿no? Y luego, además de todo esto, creo que los periodistas están incluso, de alguna manera sustituyendo a los intelectuales como voces relevantes en la esfera pública, ¿no? Estamos viendo todos los días, pues que incluso trending topic en Twitter son nombres de periodistas, ¿no? Y es por una opinión que han tenido, ¿no? Por un análisis que han escrito, por una información. Es decir, los periodistas tienen un papel muy relevante en la sociedad de hoy, ¿no? Y el periodismo también.
y por eso creo que la prensa escrita, desde luego que tiene mucho futuro. Es más necesaria que hoy, dices, más requerida, más necesaria que hoy la información. Hoy más que nunca esta crisis ataca, esta crisis del COVID, ¿no? Esta crisis económica y social, ataca muy duramente al periodismo. Creo que en especial a la prensa escrita. Veníamos de una crisis anterior del 2008, parecía que no había acabado y nos estalla esta. Y dices que crees que el periodismo va a sobrevivir porque es necesario y porque juegas un papel fundamental en la esfera pública, y hacéis una labor fundamental de informar, ¿no? ¿Es más necesaria que nunca la independencia? ¿Crees que el modelo de suscripción puede garantizar esa independencia o facilitarla? Sí, absolutamente, es muy importante, porque este cambio de modelo, efectivamente, en el que pasan a ser los lectores quienes directamente sostienen económicamente al periódico, lo hace más independiente, porque, bueno, pues evidentemente lo que está haciendo al mismo tiempo es disminuir el poder de accionistas o de anunciantes, ¿no? O la posibilidad de influir en el periodismo que hacen los diarios, ¿no? Entonces es muy importante, sí, este cambio, este momento, que se consolide este modelo de suscripción. La gente tiene que saber que cuando se suscribe a un periódico está asegurando su independencia o está facilitándola, ¿no? O promoviéndola. Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que la información cuesta dinero, hay que pagar a los periodistas, hay que pagar los medios para hacerla, y al final el periodismo es muy importante en democracia y el periodismo libre e independiente, ¿no? Más. Para terminar la entrevista, Elsa, te quería preguntar por el futuro. Pero esta pregunta siempre la hago para cerrar las conversaciones en el podcast. El futuro te lo planteo en términos generales y me gusta que los invitados, tú en este caso, Elsa, los llevéis a donde queráis. ¿Sabes? Que hagáis una reflexión de cómo veis el futuro y poder referirte pues a lo que te parezca oportuno. Al periodismo, a la sociedad, a nivel político, a lo que más te apetezca, Elsa. Pues bueno, es un momento en el que el futuro está más borroso, ¿no? que nunca. Hoy leía en El País una entrevista a Caballero Bonal que decía que estamos asistiendo al fin de la realidad con esta pandemia, ¿no? Y yo creo que de alguna manera puede ser así, ¿no? Incluso este palabra de nueva normalidad, ¿no? que dice el gobierno, no es un poco el fin de la realidad, ¿no? Tal y como la conocemos. Y el futuro está borroso y es más incierto que nunca, pero también es verdad que, como hablábamos en otro momento de la conversación, ¿no? Yo creo que las grandes crisis pueden dar lugar a profundos cambios sociales y espero que sean a mejor, ¿no? O sea, que también esto es una oportunidad para que nos repensemos como sociedades y dibujemos dibujemos un futuro mejor, ¿no? Elsa García de Blas, muchas gracias por atender la llamada de Línea Clara. Ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido mío. Gracias. Biddy biddy bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben. Hey. Bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben ben a boho gonna mend. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Inna the mood me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one load up the gun, all of the ganja in the rum. Put it on a plane, the we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road go chain. Me and my girl named Jane.
I went downtown. Said I went downtown. I saw Miss Brown. Said I saw Miss Brown. She had some sugar, hot brown sugar. Wooga wooga, kinky reggae.